¿Qué es el alma? Hay pactos de alma. Es verdad que el cuerpo muere, eso es innegable, pero para mí el cuerpo es como un vestido. Cuando se gasta, te lo quitas, lo desechas, ¿no? Pues con el cuerpo pasa lo mismo. El espíritu, cuando el cuerpo se desgasta, lo deja, ¿no? Lo abandona y continúa su vida en otro plano de la existencia. Es decir, que yo creo, aparte de la inmortalidad del alma, en la reencarnación. ¿Qué es ser espiritual? Que el despertar a la espiritualidad te ayuda a vivir la vida de una forma provechosa. Te centras en mejorar como persona y enfocas tu vida a buscar la felicidad verdadera. Bienvenido, Vicen, a Vida Magna. Muy contentas de que estés aquí. Por favor, cuéntales a nuestra audiencia quién eres y a qué te dedicas. Bueno, me llamo Vicent Guillem. A nivel profesional, pues yo tengo una formación científica. Soy doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia y pues durante 18 años estuve trabajando en investigación científica en genética del cáncer en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, en el servicio de hematología y oncología. Y hoy en día pues soy profesor, me dedico a la docencia, soy profesor de secundaria. Y eso es a nivel profesional un poco lo que hago. No Luego, sabía que te dedicabas a la docencia, Vicente. Sí. Pero vamos, digamos que soy más conocido por otra faceta, ¿no? Exacto, por esa faceta te hemos invitado. Escritor y ahora director de cine también. Sí, y bueno, para mí eres como, un transmisor de todas las preguntas que tenemos los seres humanos, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es el alma? Hay pactos de alma. Así que vamos por allí. Muy bien, pues mira, es la faceta, digamos, que fuera del trabajo es, pues yo tengo una visión espiritual de la vida y esa visión pues me ha ayudado a entender muchas cosas y a ser más feliz, ¿no? Entonces, digamos que me he dedicado también pues a dar a conocer esa visión espiritual que tengo de la vida a través de conferencias, a través de mis 2 libros, Las leyes espirituales y La ley del amor. Y ahora, pues, últimamente a través de 2 películas. La primera, El profeta del desierto, perdón. De hecho, a mí me gustaría también, menciona las 2 películas y ahora empezamos con caña. Sí, A mí me- bueno, El profeta del desierto es la primera película, la estrenamos en 2018 y recientemente, a final de 2023, de hecho la estrenamos el día de Navidad, la segunda película, El profeta del desierto 2, María de Magdala. Pues por el nombre, pues uno ya se puede imaginar pues que trata de la vida en este caso, de la vida de María Magdalena, y la del profeta del desierto trata de la vida de Juan el Bautista. Pero no una visión, digamos, desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista espiritual, ¿no? Y las 2 películas pues se pueden ver en YouTube gratuitamente, igual que los 2 libros se pueden descargar gratis en mi página web. Que de hecho ya van cerca de los 2 millones de visitas, nos comentabas, ¿verdad? La primera película pues ya tiene pues 2 millones de visualizaciones y esta segunda va por 220.000 o por ahí. Bueno, pues a mí, Vicente, me gustaría empezar poniendo un poco en contexto porque nosotras, sabes que en Vida Magna al final tenemos como una misión que es un poco descontracturar la espiritualidad o al menos hacerla comprensible, ¿no? Hacerla entendible y accesible para muchas personas. Así que a mí me encantaría empezar preguntándote o pidiéndote que nos explicaras qué es ser espiritual. Bueno, para mí todos somos espirituales. Quiero decir que por el mero hecho de existir, somos espíritus, ya somos espirituales. Es decir, es algo inherente a nuestra naturaleza, ¿no? Ahora bien, es cierto que hay muchas personas que no llegan a ser conscientes de ello, ¿no? Es como un poder entonces, porque si es ¿no? algo que eres consciente es Es como un superpoder. No sé si es un superpoder, pero creo que el despertar a la espiritualidad te ayuda a vivir la vida de una forma provechosa. Provechosa me refiero a que te centras en mejorar como persona. Mejorar me refiero a desarrollar la capacidad de amar, que creo que es el objetivo de todos aquí en este mundo. Y enfocas tu vida a buscar la felicidad verdadera, que para mí solo se puede alcanzar a través de
del desarrollo del amor, ¿no? Cuando experimentas el amor es cuando vas poco a poco siendo cada vez más feliz, ¿no? Entonces, yo creo que es importante para entender esto, entender que todos somos inmortales. Yo soy de la opinión, Ahora vamos. yo soy de la opinión de que es verdad que el cuerpo muere, eso es innegable, pero para mí el cuerpo es como un vestido. Cuando se gasta un vestido, pues te lo quitas, lo desechas, ¿no? Pues con el cuerpo pasa lo mismo. El espíritu, cuando el cuerpo se desgasta, se lo deja, ¿no? Lo abandona y continúa su vida en otro plano de la existencia. Podemos llamarle mundo espiritual o como queráis. Y ahí va a continuar viviendo y aprendiendo. Y cuando siente la necesidad de venir de nuevo al mundo físico para seguir aprendiendo, porque hay cosas que solo aquí se pueden aprender, pues regresa y vuelve a encarnar y vuelve a vivir otra vida física. Es decir, que yo creo, aparte de la inmortalidad del alma, en la reencarnación. Ujú. Y eso sería un poquito las cosas principales, ¿no? de mi forma de ver la vida. ¿Y cuándo empezó, Vicente, en tu propia vida este proceso? O sea, ¿era algo que traías desde niño o hubo un despertar, entre comillas, como a veces ahora se lo llama ese momento de búsqueda? E incluso añadiría lo que dice Gaby, si surge también de la insatisfacción o no. ¿De dónde nace eso? Yo podría decir que ya de niño me hacía muchas preguntas. Quiero decir, cuando te vas haciendo un poco mayor, tienes curiosidad por entender el mundo, ¿no? Entonces yo había cosas que no entendía, ¿no? Por ejemplo, porque había niños que morían cuando eran pequeños o niños que nacían muertos, porque había gente que nacía con enfermedades de nacimiento. Si ese era el principio de la vida, pues no entendía por qué unas personas parecían ser favorecidas, ¿no? Y otras, sin embargo, venían pues ya con una serie de dificultades de principio que me hacía pensar pues que era algo injusto, ¿no? Y luego pues cuando ves todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Todas las guerras, los asesinatos, los genocidios, todas estas cosas, pues te planteas, ¿y esto tiene un sentido? Bueno, yo por haber nacido en un país católico como España, pues me eduqué en el catolicismo, ¿no? Pero las respuestas que daba la Iglesia no, para contestar a este tipo de cosas no me eran satisfactorias, ¿no? Básicamente era como decirte, tienes que tener fe, ya te lo explicará Dios en su momento, algo así, ¿no? Y entonces esa falta de respuestas, pues hacía que yo, pues al final, cuando me hice un poco mayor, pues me aparté, ¿no? de la enseñanza católica, ¿no? No diría yo que fuera ateo, pero digamos que un agnosticismo, ¿no? No podía decir si creía o no en Dios, pero sí que sabía que había muchas cosas de la Iglesia que a mí no me contestaban mis preguntas, ¿no? Ujú. Y luego, pues por la educación, digamos, universitaria, por la formación científica, pues ves la visión que tiene, digamos, yo no diría la ciencia, yo diría el materialismo científico, ¿no? O sea, que aún así, a pesar de estar con todas esas preguntas en este timeline que nos estás contando, que fue desde pequeñito, tú decides ir por las ciencias, estudiar toda esa... Sí, sí, porque yo tenía como una vocación, ¿no? Yo quería, de pequeño, ya a los 12 años, yo quería ser científico, quería estudiar el cáncer, la genética del cáncer. Un poco increíble, ¿no? Para esa edad, porque normalmente no se tiene claro. Pero yo ya de pequeño me orientaba por ahí y al final he acabado trabajando en eso, ¿no? Eh, pero digamos que, aunque en la universidad yo no estudiaba filosofía, ¿no? No se tratan esos temas, implícitamente parece que solo se dé, o sea, se da por hecho que solo lo que es material existe, ¿no? Entonces, aquello tampoco respondía a mis preguntas, ¿no? Entonces, ya estando en la carrera, estaría en tercero de la carrera de químicas, pues digamos que empecé a pasar por una crisis personal de no entender el mundo, de no tener ilusión por nada. Seguía, digamos, por responsabilidad con mis padres, seguía pues estudiando y haciendo todo lo que se suponía que tenía que hacer, pero no
no tenía un propósito por el que vivir, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, bueno, aparte me sentía muy, muy solo y muy raro. O sea, porque no veía que la gente de mi edad tuviera las inquietudes que yo tenía, ¿no? O igual no las contaban. Puede ser, pero digamos que cuando yo me daba a conocer en mis inquietudes, notaba que no era comprendido, ¿no? Parecía que la gente de mi edad pues era disfrutar el momento, pasárselo bien, salir de fiesta y cosas así, ¿no? Un poco más. Entonces, digamos que también el tema de relaciones personales, de pareja y tal, pues no me fue bien, estaba así como desilusionado, ¿no? Por la vida. Y al mismo tiempo desarrollé algunas enfermedades. No eran graves, pero eran dolorosas, ¿no? Entonces, pues yo fui al médico, el médico me daba medicamentos y aquello no mejoraba, incluso aparecían otros problemas, ¿no? Entonces, en ese estado de cosas, mi hermana me dijo, pues aquí yo tengo una amiga que su madre atiende en su casa, lo que se llamaba entonces curanderas, ¿no? Pues para atender a la gente sus problemas, ¿no? Sus enfermedades. Y es gratis. Entonces dije, bueno, pues si es gratis no tengo nada que perder. Entonces yo acudí allí, pues a ver qué pasaba, ¿no? Entonces ella, bueno, me preguntó qué me pasaba, y me duele aquí, tal. Bueno, le expliqué un poco cuáles eran mis problemas. Y entonces ella puso las manos, porque me dijo, yo es que pongo las manos donde la persona tiene el problema y a partir de ahí pues ya hablamos. Entonces yo noté que al ponerme las manos ella, pues experimentaba un gran alivio en donde yo tenía el dolor. ¿Y tú eras de alguna manera ya escéptico en ese momento también ante esas cosas o te mostrabas bastante abierto? Porque ya habías Yo, investigado? digamos, ni creía ni dejaba de creer. Estaba abierto, pero no había profundizado. De hecho, cuando yo llegué allí, ya me había leído algunos libros. Bueno, no sé si os acordáis que había una revista antes que se llamaba Muy Interesante, no sé si todavía existe. Sí, yo me acuerdo. Entonces esta revista traía como un pequeño libro donde recomendaban libros sobre vida después de la vida y vida antes de la vida. Entonces yo me compré justamente esos dos libros. Uno era de Raymond Moody, Vida después de la vida, y Vida antes de la vida de Helen Wambach. Entonces ahí hablaba de testimonios de personas que habían estado clínicamente muertas y habían tenido una experiencia en ese intervalo. Es el de Raymond Moody. Y luego había gente que recordaba vidas anteriores a través de hipnosis regresiva. Entonces, yo llegué allí, digamos, interesado por este tipo de temática porque veía que aquello, además, el hecho de que fueran médicos los que escribieran esos libros, para mí le daba más credibilidad. Claro. Entonces, aparte de que ella me comentó el tema o sea, me alivió el dolor, me dijo, estos problemas que tú tienes físicos son consecuencia de problemas emocionales que tú tienes. Y me dijo, es esto, esto y esto. Y claro, yo me quedé impactado porque era verdad lo que estaba diciendo ella, pero yo no se lo había dicho a nadie. Era un secreto que yo guardaba, ¿no? Entonces le pregunté, ¿cómo lo sabes? ¿No? Porque es cierto, pero yo no se lo he dicho a nadie. Entonces ella me dijo, es que a mí me ayudan para ayudarte. Yo le pregunté, ¿quién te ayuda? ¿Quién te ayuda? Y ella me dijo, los hermanos de luz, que era como llamaba pues, a los espíritus del otro plano, ¿no? Que le ayudaban. Entonces yo en un primer momento, claro, eso me impactó mucho. Y ella me dio unos consejos para ir resolviendo todos esos problemas. Los consejos eran muy lógicos, razonables, tenían sentido, entonces decidí que era buena idea seguirlos. Y además, como lo que ella me estaba diciendo encajaba, porque claro, yo aproveché para hacer las preguntas que yo tenía ahí guardadas, ¿no? Claro. De dónde venimos, a dónde vamos y cuál es el sentido de la vida. ¿En esa primera sesión todo? No todo, no. Todo en la primera no. Tú dijiste, si aquí hay ayuda, yo pregunto. Bueno, fue a partir de que ella me dijo, los hermanos de luz, y que sabían cosas de mi vida. Dije, bueno, pues yo le voy a preguntar a estos señores, no sé quiénes son, pero les voy a preguntar cosas que yo tengo dudas, a ver qué me dicen. No tengo nada que perder, ¿no? Y entonces lo que ella me contestaba sobre esos temas coincidía con lo que había leído en los libros. Y además también ella me recomendó un libro, que ella no se acuerda que me lo recomendó,
pero que se llamaba El libro de los espíritus, de Allan Kardec. Claro, ese libro, claro, el nombre ya me asustó un poco, ¿no? Pero cuando leí este libro, es un libro que habla pues de una comunicación con el plano espiritual en el siglo XIX a través de mediums. También se hacían, o sea, las mismas preguntas que yo me hacía estaban puestas ahí en el libro. Era un libro de preguntas y respuestas. Y entonces, pues allí se supone que iban contestando espíritus del otro plano a esas preguntas. Y claro, lo que decía el libro me cuadraba. Por primera vez empezaba a cuadrarme y me respondía a mis preguntas, ¿no? Entonces, por diferentes vías estaba recibiendo lo que yo andaba buscando, que es un porqué del sentido de la vida, ¿no? Entonces pues, yo seguí yendo más veces y ya, pues bueno, poco a poco fui mejorando de mis problemas, tanto emocionales como físicos, y ella me dijo, Juani, que luego vamos a hablar un poquito más de ella, me dijo, tú puedes poner las manos también para pasar energías, lo que ahora se conoce como Reiki. Claro. ¿Es algo que podemos hacer todos? Sí, para mí sí. Y entonces empecé a practicar, pues primero con la gente conocida y luego ya pues con otra gente. Y entonces ella me dijo que pues ese contacto espiritual lo tenemos todos y que se puede aprender a desarrollarlo, ¿no? Y entonces ya empecé a tener también mis propias experiencias de contacto y llegó un momento que tenía tanta información a través de todas esas vías que iban llegando, pues que decidimos que era importante comunicarlo, ¿no? Yo al principio me sentí como que se me caía una venda de los ojos, estaba muy ilusionado y pensaba que tenía que ir por ahí a la gente diciéndoselo. Luego me di cuenta que no era así como funciona, ¿no? Que la gente va a pensar que estás loco. Ahora luego nos explicas cómo funciona. Vale. Bueno, la cuestión es que tenía mucha información y pensaba que era muy egoísta no compartirlo, ¿no? Luego ya que cada uno piense lo que quiera. Y de ahí surgió el tema de empezar a hacer conferencias, primero sobre un tema muy importante que es el origen emocional de la enfermedad, porque en mi caso fue así, mis enfermedades fueron por problemas emocionales y luego pues me di cuenta que en muchos otros casos también ocurre así, busqué también bibliografía y vi que realmente había gente, médicos que habían tirado por ese camino, ¿no? De mostrar la relación entre las emociones y las enfermedades. Eso nos alivia, ¿no? Parece como que incluso cuando la ciencia avala ciertos aspectos que son más como espirituales, nos relaja, ¿no? O a mí por lo menos siempre digo como, está bien, me da como esa coherencia de la que tú hablabas y por la cual tú te fiaste de Juani. Es como, esto me suena coherente, me suena razonable, ¿no? Me suena aceptado científicamente. Hay que pensar que no toda la ciencia piensa igual. Quiero decir, la ciencia está hecha por científicos y dentro de la ciencia hay corrientes, ¿no? Pues hay una corriente que es totalmente nihilista, que solo cree en lo material. Pero hay otra parte de gente, investigadores, digamos, más atrevidos, pues que sí que se interesan por las cuestiones existenciales, ¿no? Entonces yo me fui por ese camino, ¿no? Lógicamente, pues habrá otros científicos que todo eso les parezcan chorradas, ¿no? Antes, mucho más. Es decir, antes, sobre todo en España, no había médicos que hablaran de esto, o muy pocos y de manera privada, ¿no? Hoy en día, afortunadamente, ya hay bastantes, ¿no? Bastantes médicos que se han atrevido a hablar de las experiencias cercanas a la muerte, de la espiritualidad, y ya no son tachados de, digamos, de pseudocientíficos, herejes, o esas palabras que se suelen utilizar, ¿no? Para definir a la gente que no es materialista, ¿no? Y también ha hecho un gran avance todo lo que es la biodescodificación y bioneuroemoción, que ha aportado un poco esta relación, ¿no? Bueno, yo para mí el gran médico que ha aportado esto es el doctor Hammer, médico alemán, ¿vale? Claro. Pero fue muy perseguido para mí por unas cuestiones puramente económicas, ¿no? Pero no solo él. Hoy en día hay dos ramas de la ciencia, que es la psiconeuroinmunoendocrinología y la medicina psicosomática, que son bastante antiguas. Esto arranca en la época de los griegos. Ellos también pensaban que había una relación, ¿no? Lo de los humores, ¿no? Entonces, hay muchos artículos de investigación que relacionan estas cosas. Entonces, no nos debería sorprender tanto, ¿no? Entonces,
Pero en España, digamos que llevamos un retraso respecto a otros países en ese aspecto. Y ahora ya, pues, poco a poco, ya habiendo más libertad, menos escepticismo. Y pues yo agradezco mucho pues, que haya pues, médicos que estén hablando de todos estos temas, tanto del tema de las relaciones entre la enfermedad y el sufrimiento, que para mí es el gran enemigo de la salud, el sufrimiento. Y luego del tema espiritual, ¿no? Experiencias cercanas a la muerte, la reencarnación, experiencias de los moribundos, experiencias de contacto con el mundo espiritual. La pena es que muchos de ellos se han esperado a jubilarse Como el doctor. para hacerlo, porque ellos sabían que si, digamos, empezaban a hablar de esto cuando estaban en activo, Claro. digamos, que iban a tener Hay muchos mucho problemas, conflicto, ¿no? claro. Y luego pues ellos habrán pensado, ahora ya que me he jubilado soy Exacto. libre, ¿no? Y voy a decir lo que me dé la gana, ¿no? Ujú. Entonces lo agradezco mucho, ¿no? El trabajo que están haciendo. Claro. Y bueno, volviendo un poquito a mi historia personal, digamos que después de esta charla del origen emocional de la enfermedad, en la segunda parte, yo planteaba ya la cuestión de qué pasa cuando nos morimos. Porque claro, inevitablemente si la enfermedad es grave, habrá un momento en que te pueda causar la muerte, ¿no? Entonces enlazaba esa primera parte que a mucha gente le interesa con la segunda parte, que es el tema espiritual. ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿Qué viene después? Y ya de paso pues preguntamos por el sentido de la vida, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues digamos, gente que a lo mejor no estaba interesada en la espiritualidad a través de la enfermedad y de la posibilidad de morir, ¿no? Ha empezado a plantearse cosas que a lo mejor inicialmente no tenían pensado plantearse, ¿no? Entonces ya, digamos, en esta época el tema de las charlas sobre la enfermedad lo he, digamos, dejado. He hecho muchísimas charlas y ahora me centro en la parte espiritual, ¿no? Y lo que voy hablando más es sobre el sentido de la vida, ¿no? Una charla que se titula Amor, Evolución y Sentido de la Vida. Claro, todo esto en realidad arranca gracias a aquella mujer, ¿no? Que me ayudó, porque realmente ese camino de difusión ha sido con ella. Esa mujer es Juani, que ahora somos pareja desde hace bastante tiempo. Y aparte de agradecerle todo lo que ha hecho por mí para despertarme, ¿no? Espiritualmente, estoy enamoradísimo de ella y para mí somos almas gemelas, nos amamos mucho y Qué hermoso. el poder compartir, digamos, esta visión de la vida y poder recorrer ese camino juntos, pues a mí me hace muy feliz. Que tenemos el honor de tener a Juan y entre nosotros, Sí. pero nadie lo ve porque está detrás de cámaras, Exacto. pero es un placer. Y luego tal vez enseñemos alguna foto en las redes Sí. sociales. Bueno, yo quiero que vayamos a una parte que por lo menos siempre tengo ese interés y quisiera saber tu visión. La enfermedad o a veces ese momento de dolor, o sea, ¿es el alma que nos empuja? Porque es el alma que de alguna manera te lleva a que veas a Juani para que tengas, o en todo caso para que puedas cumplir a lo mejor con lo que te propusiste venir cuando encarnaste en esta vida, o es la enfermedad que nos hace buscar respuestas. ¿Cómo lo ves tú? Sabemos que estás esperando la respuesta y te prometemos que lo que viene es bueno, pero antes necesitamos tu apoyo. Si te está gustando esta entrevista, recuerda darle like y comentar qué te está pareciendo. Además, también para que podamos seguir subiendo contenido, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así te enteras de cuando subimos cada podcast. Y si estás escuchando por alguna plataforma de audio, dale 5 estrellas y síguenos para más contenido. Si crees que esto le puede servir a alguien, le puede aportar valor o por supuesto le puede ayudar a hacer un pequeño clic mental, comparte. Así que ya te dejamos disfrutar de la entrevista. Aquí sigue. A ver, para mí ella y yo nos teníamos que conocer. Era una cuestión del destino. Fue de esa manera, podía haber sido de otra, pero realmente eso ha servido para encontrarnos, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, claro, yo iba buscando una ayuda, que en realidad era más necesaria una ayuda para mi alma que para mi cuerpo. Claro. Y al final encontré eso, porque buscando ayuda para la enfermedad física, vino la ayuda para la enfermedad anímica, ¿no? Que creo que es la más triste, ¿no? del mundo, ¿no? Porque lamentablemente en este mundo parece que solo nos preocupamos cuando enfermamos físicamente. Sí. Pero la enfermedad física en muchas ocasiones para mí es una
consecuencia de la enfermedad emocional, de la enfermedad del interior. Entonces, yo creo que hoy en día la sociedad está enferma a consecuencia de que mucha gente no ha encontrado un sentido a su vida. O sea, no hay un deseo de luchar para vivir, porque la mayoría de gente no ha encontrado nada que le motive a vivir la vida, ¿no? ¿Y nos contarías, Vicente, cómo es eso? ¿Cómo se encuentra ese sentido? Claro. Bueno, pues yo puedo hablar de cómo lo encontré yo, ¿no? O sea, Quiero realmente es decir, muy intrínseco y personal e individual. y yo creo que inherente a nuestra naturaleza espiritual, ¿no? Es Cada decir, persona tiene un propósito. sí, para mí el propósito es común en todos nosotros. Yo pienso que venimos a este mundo, encarnamos a este mundo por voluntad propia, con una serie de pruebas que nosotros elegimos, que están diseñadas para que desarrollemos nuestra capacidad de amar. Lo que pasa es que no nos acordamos cuando tomamos Claro. esa decisión. Pero ya veníamos con ese propósito y una vez encarnamos, el objetivo sería superar las pruebas. Si las superamos, nos hacemos más amorosos y menos egoístas, porque las dos cosas van de la mano. Para mí venimos a evolucionar y evolucionar es desarrollar la capacidad de amar y eliminar el egoísmo. Las dos cosas van de la mano. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente cuando llega aquí es como que se deja arrastrar por cómo funciona este mundo, que es un mundo muy materialista, ¿no? Entretenido. Que, pues eso, básicamente, o te inclinas, digamos, por el vivir la vida desde el punto de vista material, ¿no? Gente que busca el dinero, la fama, tener una vida cómoda, el llamar la atención, ¿no? Ser famosos. Y luego hay gente, pues que llevando ese propósito de vida se siente vacía, porque su interior le dice, esto no me llena, ¿no? Luego, a veces tenemos problemas, digamos, nuestra vida a lo mejor puede ser relativamente cómoda, pero aparecen algunos problemas que pueden ser muerte de un ser querido, una enfermedad propia o de alguna persona allegada a nosotros, o alguna situación dura, ¿no? de la vida, que pueden ser muchas, ¿no? Pueden ser por problemas económicos, por problemas de diferentes tipos, que hacen que la persona, cuando llegue ese momento, como no entiende qué está pasando y no sabe cómo afrontarlo, se deprime. Y la depresión es la gran enfermedad del mundo, porque la depresión conduce al resto de enfermedades. ¿Y es por falta de herramientas, Vicente? ¿O por falta de información o por falta de ganas que se da una depresión al final? Yo pienso que suele haber una cosa que activa la depresión, que suele ser alguna circunstancia que a la persona le genera sufrimiento. Puede ser, por ejemplo, una ruptura de pareja, puede ser que se muera alguien muy querido para ti, puede ser que tengas la autoestima baja y no te sientas querido, soledad. Muchísimas cosas pueden conducir a la depresión. Pero el problema de la depresión es que, digamos que esa persona no sabe afrontar de forma constructiva esa situación difícil de su vida. Y entonces, pues en vez de luchar para superar el problema, muchas veces lo que hace es huir, es intentar escapar de los problemas y poco a poco se va apagando, ¿no? O recurrir pues a tomar ansiolíticos y todo esto, que es como antes hacían, que los que bebían para olvidar, ¿no? Que se iban al bar, se emborrachaban y al día siguiente su vida seguía siendo igual que el día anterior, ¿no? Entonces yo creo que falta en general un propósito espiritual para la gente, ¿no? Saber para qué estamos aquí. Saber que aquí estamos de paso para mejorarnos y que esa mejora repercutirá en nuestra felicidad y que las dificultades pasarán. Y cuando lleguemos al plano espiritual, según como hayamos superado las pruebas, pues enfrentaremos otras más avanzadas o repetiremos las mismas, volviendo a encarnar en otra vida con los mismos problemas. Entonces yo lo que veo aquí en el mundo hoy en día es que a consecuencia del nihilismo, ¿no? De el creer en que solo existe esta vida, hay mucha gente que la salida que ve a sus problemas es quitarse la vida, como pensando,
Si me quito la vida, dejaré de sufrir. Pero es que no te puedes quitar la vida, solo puedes quitarle la vida al cuerpo. Tú seguirás viviendo en el plano espiritual y seguirás teniendo los mismos problemas que tenías cuando estabas en este mundo. No puedes escapar de ti mismo, no puedes escapar de tu conciencia. Además, con la dificultad de que ahora no puedes volver atrás para intentar remediarlo. Entonces, allí donde estés, tendrás que seguir luchando para mejorar. Y una de las cosas que tendrás que hacer es volver a encarnar para ponerte a prueba de nuevo en las mismas pruebas que has dejado abandonadas por haberte quitado la vida. Entonces me da mucha tristeza a mí que hoy en día se considere el progreso el quitar la vida por diferentes motivos. Puede ser la gente que se suicida, ¿no? Claro. La eutanasia, ¿no? Mucha gente piensa que la eutanasia es una ayuda para que el que sufre deje de sufrir. Y yo pienso, bueno, pues si todo el mundo que está sufriendo, la solución va a ser quitarle la vida para que deje de sufrir, pues ya nos pueden matar a todos. Porque no hay nadie en este mundo que no pase por alguna situación de sufrimiento en algún momento de su vida. Claro, pero aquí nos metemos en un súper debate filosófico. Entonces, ¿dónde Sí. está el libre albedrío? Sí, el libre albedrío, primero, antes de nacer, tú ya eliges las pruebas y el tiempo que vas a vivir. Entonces, esto es una decisión que tú tomas y cuando encarnas te comprometes a llevarlo a cabo. Por lo tanto, no es una fatalidad del destino, es algo que tú has decidido. Pero como olvidas esa decisión, tú piensas que lo que vienen, las cosas que vienen a tu vida son una fatalidad del destino. ¿Y cómo sería Azaroso. entonces el proceso para primero? O sea, estamos un poco, vamos a ponernos en la escuela espiritual, ¿no? que ya hemos visto que has hablado en alguna ocasión y a nosotros nos encanta también. Sí. Digamos que entonces primero sería el acto de recordar o de responsabilizarse y de aceptar y luego de actuar en consecuencia a eso. Yo ¿O pienso cómo que no. sería el proceso? Si alguien nos está viendo ahora, Vicente, y dice, bueno, muy bien, ok, yo quiero ya saber mi propósito de vida, ¿qué consejos le darías y cuáles son esos pasos a seguir? ¿Recordar, responsabilizarte, actuar? Bueno, recordar no creo que sea necesariamente, o sea, no creo que sea indispensable, porque no es fácil recordar otras vidas. Claro. Y menos el recuerdo de la vida anterior en el plano espiritual, ¿no? Aunque hay un libro de Michael Newton que habla sobre eso, la vida entre vidas, ¿no? Hay gente que a través de hipnosis ha recordado su vida antes del nacimiento y que cómo en ese momento estaba tomando decisiones que han afectado a su vida actual, como por ejemplo la configuración de las familias, quiénes van a ser los padres, los hijos, los hermanos, y las pruebas que han venido a enfrentar y el tiempo que van a vivir, ¿no? Todo eso es un trabajo en el plano espiritual. Y tú cuando vienes aquí, aunque olvides temporalmente los recuerdos, la preparación no la olvidas. Entonces, cuando tú vas haciéndote mayor, si tú te dejas guiar por tu conciencia y por tu intuición, poco a poco irás despertando interiormente y ya te será más claro cuál es el propósito de tu vida. Entonces la clave está en todo lo que has hecho un poco como en la intuición, ¿no? O sea, ¿qué consejos darías para empezar a guiarte por tu intuición ahora, lo antes posible, chicos y chicas, para que no perdamos mucho el tiempo y que podamos alcanzar ese propósito o al menos conocerlo o acercarnos a saberlo? Primero, estar abiertos a admitir que tenemos una parte espiritual, porque si no admitimos esto, pues ya. Buen paso. Ya no podemos empezar, claro. ¿Vale? Entonces, para las personas que son escépticas, yo suelo recomendar pues que se lean los libros de todos estos investigadores que hablan de experiencias vitales en el límite, ¿no? Experiencias cercanas a la muerte, las experiencias de los moribundos y luego también los que han recordado otras vidas y los que han tenido contacto con seres que ya han fallecido. Esto, hoy en día hay bastante literatura sobre el tema. Y una vez se hayan leído eso, que un poco les abre un poco la mirada, las vías, o sea, su perspectiva, ¿no? Su percepción, que
se mire en la conciencia. Porque aquí todos venimos con una herramienta indispensable para nuestra evolución, que es nuestra conciencia. La conciencia es la que nos ayuda a distinguir lo que está bien de lo que está mal, y ahí entra la intuición. Porque la intuición muchas veces es algo que llega a través de la voz de la conciencia. Y tú no sabes por qué, pero te llega una fuerte intuición sobre algún tema que a lo mejor hasta ese momento desconocías cómo enfrentarlo, te has acostado y al día siguiente ya parece que tienes claridad, ¿no? O sea, que la intuición es algo que se puede desarrollar, ¿no? Sí, sí. Sobre todo si eres sincero contigo mismo. Porque la conciencia te avisa y hay gente que hace caso y hay gente que la ignora. Entonces, ese es para mí el trabajo. Y luego también se puede prestar atención a los sueños. Porque en los sueños también tenemos ayudas del plano espiritual. Lógicamente, no todos los sueños son un mensaje espiritual. Hay muchos sueños que son fruto de la mente, ¿no? Pero hay algunos sueños que tienen un mensaje espiritual que si uno se toma la molestia de descifrarlo, le puede ayudar. Y si uno pone empeño en aplicar esa ayuda que viene a través de los sueños, esa ayuda se irá haciendo cada vez más patente. Ya no será tan sutil, o ¿no? de vez en Ya cuando, será sino que será como más intencionada. más evidente. Claro. La intuición se reforzará, tu diálogo con tu propia conciencia se reforzará, y entonces creo que esa es la guía que debemos seguir, ¿no? Intenta hacer lo que tu conciencia te diga, y eso te lo dice un poco cómo te vas a dormir cuando llega la noche, ¿no? Si tú tienes la conciencia tranquila, te duermes. Si hay algo que te remuerde la conciencia, ya no puedes dormir. Aunque es verdad que hay veces que hay problemas que te impiden conciliar el sueño. Pero igualmente, si uno tiene algún problema, tiene que centrarse en intentar darle solución. ¿Y eso de los sueños cómo lo analizas tú? O en qué aspectos les prestas atención? ¿Cómo? Es como, porque con Gaby también hablamos mucho del tema del sueño lúcido y viaje astral, porque ella también enseña un poco toda esa temática y nos parece muy interesante, pero ¿cómo profundizas tú en los sueños para saber esas respuestas? Digamos que en los sueños hay símbolos que son comunes para todos. Entonces, si uno los conoce, pues ya puede tener una primera interpretación básica del sueño. Por ejemplo, cuando sueñas con toros, vacas, eso es una prueba material. Si son toros, más fuerte que si son vacas. Cuanto más fiero es el animal, más fuerte es la prueba. ¿La prueba de qué? Que llega a tu vida, la situación la que va a vigilia, llegar a tu digamos, vida. la vigilia, ¿no? La prueba que llega a tu vida. También te pueden avisar, por ejemplo, el agua también es un símbolo. El agua turbia es símbolo de que la persona no es limpia, que interiormente tiene muchas cosas que tiene que limpiar. El agua limpia, transparente, símbolo de que espiritualmente uno es transparente también. La casa simboliza el interior de uno mismo. Tu casa, si sueñas con tu casa, la casa está bien, está ordenada, se está cayendo a trozos, está desordenada. Pues según cómo está la casa, estás tú por dentro. El viaje, cuando vas en coche y conduces, eso es tu camino en la vida. Si viene un accidente, es otra prueba. Si te estrellas, quiere decir que por el camino que vas a fracasar. Entonces tienes que reflexionar sobre cómo estás llevando tu vida. A veces te avisan de obstáculos y si los consigues sortear, quiere decir que aunque te cueste, vas bien. Entonces ese tipo de interpretaciones te ayudan. Luego también hay un tipo de sueño que suele suceder para avisarte de cosas. Sí, los que se llaman sueños premonitorios, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. Te pueden avisar en el sueño de que un ser querido tuyo va a fallecer. No es que tú puedas hacer algo, evitarlo, quiero decir, claro. porque hay mucha gente que dice, ay, esto me lo han dado para que lo evite. No, te lo han dado para que lo sepas y te prepares. Que va a llegar el momento en que ese ser querido va a partir. Y pues prepárate tú e intenta si puedes ayudarle a preparar a esa persona. De hecho, hay una de las experiencias que se suele tener la gente moribunda, es contacto con seres queridos que hayan fallecido. Sí, como que los empiezan a venir a buscar, ¿no?
que los ven. a prepararles para hacer el tránsito, ¿no? Al plano espiritual. Y tiene lógica que sean esos seres porque en ellos tú confías, los has conocido en vida, entonces qué mejor que ellos para ser los que te den la bienvenida al plano espiritual. Eso le pasa a muchísima gente. Sin embargo, hasta hace un tiempo eso no se tenía en cuenta y pues los médicos decían que eran alucinaciones. Hoy en día ya sí lo toman en cuenta y mucha gente sabe que es una preparación del moribundo para que el tránsito al plano espiritual sea lo más llevadero posible, que no tengan miedo y que se dejen acompañar a la vida en el plano espiritual. Bueno, vamos a seguir por ahí entonces. ¿Y cómo es tu visión de cuando nos vamos de aquí? ¿Ya nos preparamos para la próxima vida? ¿Hacemos una evaluación? ¿Nos encontramos ahí? A ver, cómo que yo sé que tienes información también. Hay que pensar que cuando tú acabas tu vida aquí, vas a ir al plano espiritual y vas a continuar viviendo en el plano espiritual durante bastante tiempo. Quiero decir que no es que te mueras hoy y mañana ya estás naciendo en otra vida. Todas esas reflexiones que tú comentas las vas a hacer en el plano espiritual. Siempre y cuando tú aceptes que ya te vas al plano espiritual, porque hay espíritus, hay personas que mueren, no aceptan lo que les está pasando y se quedan por aquí vagando. Claro, como que no se dan cuenta, ¿verdad? Que están fallecidos o no se dan cuenta o no lo quieren admitir, porque su visión de la vida era tan sumamente material que para ellos es un shock que después de muertos sigan viviendo, ¿no? Claro. Entonces no les entra en la cabeza y el mundo espiritual está ahí para ayudarles, pero no pueden forzar su libre albedrío. Entonces esperan a que ellos quieran aceptar la ayuda. Y mientras pues siguen por aquí pululando, lo que se llaman espíritus errantes o fantasmas, serían esos espíritus que no han aceptado que están ya en el plano espiritual y que se siguen aferrando a la vida material. Entonces lo que hacen es intentar que los encarnados les vean, ¿no? Como pasaba en la película de Ghost, ¿no? Claro. Pequeños mensajes o luces o cosas o energías. Eso no quiere decir que todo ese tipo de mensajes sean de espíritus errantes. A veces el ser querido que se va quiere hacernos saber que sigue vivo y que está bien. Y suele ser ese el mensaje, además, ¿verdad? Sí. Si bien suele ser como muy usual. Yo no lo he vivido nunca, pero conozco muchas historias que sí. Sí, lo que ellos intentan primero es comunicarse normalmente o a través de sueños o en experiencias, digamos, en estado de duermevela, que estamos entre despiertos y durmiendo. Eso es un momento que mantenemos la conciencia, pero tenemos la sensibilidad de verles. ¿Sería eso en la fase REM? O el duermevela también, que se llama así, el ensueño le llaman, ¿no? Algunas culturas. En el duermevela. Entonces mucha gente ha tenido noticias de que el familiar ha fallecido en ese mensaje, porque a lo mejor esa persona vivía en otro lugar y no se ha enterado de que se ha muerto. Ha llegado la noche, se han ido a dormir, les han visitado y enseguida les llaman y dicen, oye, que este familiar ha fallecido. Y tú dices, sí, yo ya lo sabía porque ha venido a despedirse. Lo que pasa es que eso no siempre es posible, por diferentes motivos. Primero, tiene que ocurrir que el espíritu que se va ya haya tomado conciencia de dónde está y está tranquilo, está bien y se va a integrar al plano espiritual. El espíritu errante no va a poder hacer esa comunicación. Y luego está el estado anímico del receptor. Porque si uno está muerto de pena por el fallecimiento de ese ser querido, eso es una barrera que impide el contacto. Entonces muchas personas que se han ido al plano espiritual no han podido contactar directamente con sus familiares más allegados y lo han hecho con amigos, otros que no eran tan allegados, que no sufrían la pérdida de una manera tan dolorosa. Claro. Y entonces ahí les han dicho, dile a mi padre, a mi madre, a mi padre o a quien sea, que estoy aquí, porque no he podido decírselo yo directamente. Qué interesante. ¿Podríamos decir que es eso ahora estoy haciendo un poco la conclusión por el nivel vibracional? Esta escala del Dr. Hawkins creo que era, que decía como el estado vibracional de cada persona con cada estado de ánimo. Claro, cuando la persona a lo mejor es la madre del fallecido, tiene tú dices, el estado de dolor es tan bajo que no permite que esa persona venga. ¿Será eso? O cuando es... Yo desconozco esos niveles, pero sí que lo que dices concuerda un poco como
conforme yo lo veo, ¿no? Normalmente el dolor, el sufrimiento te hace estar en un estado que obstaculiza el contacto. Y hasta que no lo superes, no puedes tener el contacto. De hecho, sería contraproducente. Porque si en ese momento te contacta, tú a lo mejor lo que quieres es retenerlo aquí. Claro, claro. ¿Vale? No te vayas, quédate conmigo. Y entonces lo que haces es prolongar el dolor. ¿Y el ser fallecido dirías que tiene en cuenta si la otra persona está también preparada o no para eso? Porque me imagino que para muchas personas aquí en este plano puede ser un shock también, ¿no? O sea, o es como mucho tipo de, todos los tipos de contacto al final espiritual o extraterrestre o extra de nuestro raciocinio. ¿Crees que tienen en cuenta, ya que son seres más avanzados, si estamos preparados o no para eso? Los espíritus avanzados saben en qué momentos ellos tienen que intervenir para, digamos, recomendar que no se produzca el contacto. Los que acaban de irse muchas veces siempre quieren contactar. Claro. Lo que pasa es que se dan cuenta que por la razón que sea, unos sí que Pueden son... y otros no. Exacto. O sea que incluso hay niveles de conciencia fuera de los niveles de conciencia. Aquí encarnados, cada uno tiene el nivel que tenía cuando estaba en el plano espiritual. No somos diferentes. Ajá. Lo que cambia es la perspectiva de la vida, ¿no? Solo por el hecho de pasar al plano espiritual no te conviertes en mejor persona. Yo pensaba que sí. Pero sí Yo que... digo, una vez ya la palmamos ahí, somos todos angelitos. No es así. Pero sí que es cierto que la perspectiva de la realidad te hace darte cuenta y dices, ¿era esto? Pues si lo hubiera sabido antes, no hubiera hecho tanto el capullo, ¿no? En la vida, ¿no? O sea que Entonces, no hay manera de evadir la responsabilidad de no ser un capullo en esta vida. no hay manera. Lo que hay es solución. Que en el futuro puedes cambiar. Cuando te das cuenta, puedes cambiar tu forma de ser. No hace falta esperar a morirse. En el momento que tú te des cuenta de que no estás actuando bien, que estás actuando egoístamente y que ese egoísmo está haciendo sufrir a los demás y a ti mismo, puedes decir, voy a empezar a cambiar. Y entonces los cambios que vayas adelantando ahora, eso que te vas a llevar. Entonces, esto que tú dices es cierto, porque hay mucha gente que dice, ¿y para qué venir aquí a la Tierra si cuando estamos allí todo es perfecto y todo es genial? No es genial. Claro. Allí cada uno va donde su evolución le toca, permite. claro. Allí hay niveles. Claro, pero eso tiene también tintes religiosos, ¿no? Tiene también un poco tintes de la historia, un poco más del catolicismo, así como el La infierno. religión es que la religión realmente es una deformación de la realidad del plano espiritual. Quiero decir, cielo, purgatorio e infierno es una deformación de los diferentes planos que hay allí. Allí no hay 3 planos, hay muchos planos de diferentes niveles. Infierno sería el astral inferior. Sería una región donde van los espíritus que han actuado mal en la vida, han hecho mucho daño, han cometido barbaridades. Lógicamente no pueden ir a la parte buena directamente. En su momento llegarán, porque no hay castigos eternos. Ese es el fallo de la religión. El introducir mentiras en cómo es el mundo, ¿no? Pero ¿quién define si es bueno o malo? ¿Quién define el bien y el mal en función de que si están aquí y hacen el mal, pero para que yo me dé cuenta de lo que es el bien, están haciendo el bien? Cada uno tiene su conciencia. No te lo dice nadie, te lo dices tú mismo. Y muchas veces eres tú, cuando empiezas a hacer un repaso de tu vida, el que te das cuenta de cosas que antes no te habías dado cuenta. Hay personas, ¿verdad? Yo he escuchado testimonios de personas que incluso al desencarnar es como que sienten en ellos mismos el dolor que han hecho Sí. a otros, ¿no? Sí, Y es ahí- como, ahí te conectan, es lo que tú dices, Sí. ahí ya no ves la vida solo desde tu perspectiva, sino de la perspectiva de aquellos que han estado en contacto contigo. Es como un repaso muy profundo de las situaciones de tu vida, pero ya con la conexión con los demás. Y eso te hace ver también si tus actos han generado felicidad o han generado sufrimiento. Y aquí, Vicente, ¿qué opinión tienes tú, por ejemplo? O sea, venimos a esta escuela, que es la vida en la Tierra, ¿no? Con esas materias. Pero hay grupos que pueden venir con materias en conjunto, por ejemplo. ¿Qué pasa con la gente que le toca miles de personas estar en una guerra, por ejemplo? ¿Todos tenían la misma prueba o el mismo nivel de conciencia? ¿Cómo lo ves tú a eso? Hay pruebas individuales, todos tenemos pruebas individuales y luego hay pruebas colectivas.
Cuando hay pruebas colectivas es porque esos espíritus, en su conjunto, en el pasado, participaron de algo en el que fueron... Colectivo también. Sí, Claro. sí, Estamos hablando de karma todo el rato. sí, aquí Y sí, sí, sí. es lo que llamaríamos. Sí, digamos que la ley de la justicia espiritual, que para mí es una de las leyes que existen en el universo, Ujú. realmente te da a ti lo que tú, o sea, recoges lo que siembras. Lo que tú haces a los demás, en realidad te lo estás haciendo también a ti mismo. Lo que pasa es que puede tardar un tiempo en llegarte, como el boomerang, ¿no? Tú lo tiras y si lo tiras bien, en algún momento volverá. Pero si tú lo tiras y a los 2 segundos te giras, porque no piensas que va a volver, pues a lo mejor cuando vuelve te da un golpe en la cabeza. Entonces, esta es una de las cosas que la gente desconoce. Que realmente, a lo mejor tú haces algo en esta vida y no te paras a pensar en que eso va a tener ninguna repercusión sobre ti mismo, pero en alguna otra vida eso te va a llegar de vuelta. ¿Cuándo te va a llegar? Cuando tú lo decidas, porque depende del libre albedrío. Ahora bien, hasta que tú no saldes tu deuda, no evolucionas. Entonces llega un momento en que el espíritu quiere evolucionar y dice, pues ahora que ya me siento preparado, es el momento de enfrentarme a este tipo de pruebas. Entonces todas las pruebas las elegimos nosotros. No es una imposición del mundo espiritual. El mundo espiritual te hace ver la realidad. Y tú mismo la ves, porque te ayudan espiritualmente a ver la realidad. Y ahí decides si quieres avanzar o quieres permanecer estancado. Si quieres avanzar, te proponen pruebas para seguir avanzando. Y tú voluntariamente las aceptas, encarnas y te enfrentas a esas pruebas. Lo que pasa es que luego ocurre que como olvidamos el pasado, pues muchos dicen, pues qué mala suerte que tengo, ¿no? Porque parece que me hayan echado mal de ojo porque todos los problemas me vienen a mí, ¿no? Pero en realidad son pruebas que uno ha pedido antes de nacer y se ha preparado para enfrentarlas y superarlas. Otra cosa es que por su libre albedrío y su voluntad no lo consiga o Claro. se queden a mitad. Y con respecto a eso, ¿tú crees que, yo sé que parte del juego es venir sin recordar, ¿verdad? Que hicimos porque es parte de esa evolución. Pero ¿crees ahora que se ven por ahí muchos niños pequeños que empiezan a recordar que ese velo se está disolviendo? O sea, que va a llegar un momento en que sí, recordemos quizás de dónde venimos. Sí, a ver, el olvido del pasado no es una prohibición a recordar el pasado. En realidad es un mecanismo de protección para el espíritu poco evolucionado. Porque imaginaos, si lo que nos pasa en esta vida ya nos duele, Sí, imaginad si recordáramos lo de otras vidas, Claro. que seguramente será mucho peor que en esta, porque la vida en el pasado era mucho Más peor. dura, claro. Entonces, estaríamos permanentemente hundidos en la depresión por todo el sufrimiento de otras vidas. Entonces, es una forma de proteger al espíritu, el olvidar el pasado. Eso también ayuda a que el libre albedrío tenga su máxima amplitud. Es decir, que tú no estés condicionado ni por el pasado ni por el recuerdo del plano espiritual a la hora de decidir en esta vida. Así cada uno es como quiere ser. Porque a lo mejor, yo lo comparo siempre a lo que pasa con los niños. Los niños en presencia de adultos saben que determinadas cosas no las deben hacer, porque el adulto lo va a ver y le va a castigar. Sin embargo, si los adultos se van, los niños cuando están solos dicen, ahora Soy voy a yo. hacer lo que yo quiero hacer, porque nadie me está viendo. Y entonces cuando cogen los colorines, arañan las paredes o meten los dedos en el enchufe y esas cosas, las travesuras, ¿no? Pues lo mismo ocurre con los espíritus al encarnar. Somos como niños entre niños. Ahí ya no hay una evidencia de los adultos, que son los guías espirituales. Entonces cada uno actúa tal y conforme es. Pero, En lo bueno y en lo malo. Pero siendo niños, o sea, al final igual la idea sería actuar como niños siendo niños, pero siendo adultos. Cuando el espíritu va evolucionando y va aprendiendo, ya no es tan niño. No necesita Ya no es tan niño. Y entonces, cuando él empieza a desarrollar sus capacidades espirituales, una de esas capacidades puede ser el recordar vidas pasadas. Y entonces el velo ya se quita. Pero necesita de que tú hagas algo, ¿no? Para descorrer el velo. Ahora está ocurriendo lo que tú comentas. Niños que al encarnar recuerdan su vida anterior. O recuerdan el una hecho... parte.
o el hecho de, porque han elegido la familia. Yo te elegí como mamá, te elegí como Sí. papá. Vienen capacitados para eso, ¿no? Al final. O Vienen tienen con... un riesgo de sufrir mucho. Eso puede desaparecer con el tiempo y ellos olvidar ese recuerdo de antes de nacer, o puede quedar ahí. ¿Qué pasaba antes? Pues que si un niño decía, me he acordado de otra vida, pues Sí, los padres decían, oye, este niño, que no está. te inventes cosas. El niño ya sabía que se tenía que Claro. callar. Hoy en día seguramente esos niños, si tienen unos padres comprensivos, serán comprendidos y el niño, en vez de callarse, expondrá naturalmente lo que le está pasando y lo que está Claro. percibiendo. Puede ser que cuando pasen unos poquitos años ese recuerdo ya se borre completamente y el propio niño ya le pregunte sobre ese tema y te diga que, pero ¿qué me estás contando? O puede ser que no. Eso va a depender. Muchas veces ese recuerdo tan impactante de la vida anterior suele suceder en gente que ha muerto de forma traumática y ha encarnado rápidamente. De manera que es como que no le ha dado tiempo al alma a hacer el borrado de la memoria de la vida pasada. Y está tan presente el recuerdo del pasado que ellos mismos no se identifican con la Con familia claro. que tienen. Dicen, no, yo quiero volver con mi padre y con mi Sí, madre, sí. los verdaderos. Vosotros no sois. Sí, sí, y ahora Esto ha que hay pasado, tantos esto ha videos y pasado. cosas, hay muchos testimonios de ese tipo, ¿no? Sí. Y entonces hablemos de los pactos de almas, de cómo venimos acá en grupo y porque a veces yo sé que, bueno, que tú hablas mucho de eso y que quiero que vayamos por ahí. Hay personas que dicen, bueno, pero ¿cómo puedo haber yo elegido este padre que me ha hecho sufrir tanto? ¿O cómo puedo haber nacido en esta familia, ¿no? Ujú. Primero hay que pensar que cuando estamos en el plano espiritual, todos los espíritus se encarnan con un propósito positivo, de ayudarse mutuamente. Pero también hay como deudas que tienen que saldar. Entonces, muchas veces en la familia se encarnan espíritus que pueden ser o espíritus afines, que se quieren y quieren seguir encarnando juntos, o espíritus enemigos, que tienen cuentas que saldar y que esperan que a través de la consanguinidad vayan empezando a limar asperezas, ¿no? Entonces, los espíritus enemigos consienten en encarnar ahí y seguramente tienen animadversión el uno por el otro. La idea es que trabajen para que la animadversión vaya a menos y los sentimientos vayan a más. Pero como luego está el libre albedrío, Y pues el cada olvido uno, y todo. pero sobre todo el libre albedrío y el deseo de o avanzar o estancarse en el egoísmo, pues entonces cada uno hace lo que quiere. Pero el hecho de que encarnen juntos no es para fastidiarlos, es porque tienen algo que resolver. Y hasta que no lo resuelvan, pues siempre tendrán algún vínculo. Claro. Hay una frase que dice que el amor une y el odio imanta. Es decir, que de alguna manera las personas con las que más conflictos tenemos quedan ligados a nosotros y hasta que no resolvemos esos conflictos siguen estando ligados. Entonces, en la configuración de las familias, padres, hijos, hermanos, todos los espíritus que participan consienten y están de acuerdo en representar ese papel. Y luego cuando encarnan, pues unos cumplen y otros no cumplen, porque existe el libre albedrío. Claro. Pero el objetivo es que sirva para ayudarse unos a otros. Y ese es uno de los pactos, el de venir juntos. Luego hay otros espíritus que a lo mejor no son familia carnal, pero deciden encarnar. Normalmente, si son almas gemelas, suelen decidir encarnar más o menos en la misma época para poder conocerse y poder tener una relación de pareja. Y a veces eso no es posible porque uno de los dos no encarna. Eso también tiene un motivo. Entonces, llegado el momento, esas personas tienen que pasar algo para que se encuentren. Porque si fuera por azar, tantos millones de personas, pues seguramente nunca se encontrarían. Entonces, a partir de que se encuentran, ya ellos deciden si dejarse llevar por lo que sienten entre ellos o no. Y eso entra dentro del libre albedrío. Y luego otra cosa que entra en el tema de los pactos son las pruebas. Las pruebas fuertes de la vida se deciden antes de encarnar. Y el tiempo que vas a vivir también. Excepto los que se suicidan, que se han ido antes de tiempo. Pero si tú has decidido que quieres vivir 80 años, cuando llegue a los 80 años te irás.
Si has decidido 20, cuando llegue a 20 años algo te pasará que te irás. Y seguramente la manera de morir también tiene que ver con lo que ha pasado en otras vidas. Y uno decide pasar por eso también para que sea como una especie de sanación. De sanación, exacto. ¿Y cómo dirías, Vicente, que podríamos hacer, o según tú, para ver la vida desde un punto como más de juego o optimista? Porque todo esto que comentas me parece muy interesante, me encanta, pero sí que es verdad que cuando lo analizo todo y lo junto, digo, menuda tarea. O sea, todo hablamos de pactos, de trabajo, de estar atentos, hasta incluso en las relaciones, en el amor, con las amistades, como siempre tienes que estar como atento, como, ay no, pero esto es para aprender, esto es para esto. O sea, al final, ¿dónde queda también... no sé, el entretenimiento? Porque es como, no, aquí no hemos venido a entretenernos, si te entretienes mal asunto, aquí se aprende todo el rato. ¿Hay alguna manera de verlo como menos tedioso? Claro, porque tenemos el concepto de que el trabajo es tedioso. En el mundo este suele ser así, Claro. pero la persona que trabaja en algo que es su vocación disfruta hasta amor. de su trabajo, ¿no? Entonces, aquí no hay que verlo por el tema de ay, qué trabajoso es y qué cansado voy a estar, ¿no? De hacer todo ese trabajo. Tienes que pensar que los cambios que vas haciendo van a repercutir en algo muy importante, que es tu felicidad. O sea, no es un trabajo que te va a causar tedio, agobio. Te puedes cansar, es cierto, te puedes cansar. Claro, lo que llaman crisis de fe al final, ¿no? O cansarte incluso en eso, en decir, Te puedes cansar, responsabilidad. pero cuando tú consigues superar esa pequeña prueba, te sientes mejor, más feliz, más más a seguro. largo plazo también, ¿no? Sí, es más a largo plazo, pero en el corto plazo también lo vas a ver. Te vas a sentir más en paz contigo mismo, más feliz, más optimista, con menos tendencia a la depresión. O sea que yo no comparto esa visión de trabajo tedioso, qué cansado voy a estar. De hecho, pienso que cuando no se hace ese trabajo, al final lo que acaba pasando es que te vas sintiendo cada vez peor. Bueno, también ves a La mucha gente, también tristeza. veo y observo a mucha gente feliz sin ningún tipo de trabajo espiritual y sin ningún tipo de observación o de conciencia ante su vida y ante todas las situaciones. Yo también veo mucha gente que parece que ha venido, como hablamos muchas veces, que decimos, A comer bueno, pizza, digo yo. estar tranquilo, hacen su deporte, hacen su vida, hacen el bien y no tienen tampoco un exceso de Si conciencia. hacen el bien, ya tienen conciencia. Claro. Y es cierto que hay personas que no tienen ninguna creencia espiritual, pero sí que creen en el amor y en hacer el bien. Entonces, no necesitan nada más. Cuando vayan al plano espiritual, es lo que se mira. El bien que hayas hecho y el amor que hayas desarrollado. ¿Y por qué, sin embargo, habemos otras personas como más buscadores de verdad, como más inquietos, como más insatisfechos incluso? Porque muchas veces digo, fíjate que hay una frase que me encanta que dice que la evolución del mundo es gracias a los insatisfechos. Y es verdad que nosotras, de hecho, el nacimiento de este podcast también y de todas las entrevistas que hacemos es un poco como esa cuestión de saber que siempre hay algo más. Claro, pero una vez haces ese clic ya no hay vuelta atrás. Y a veces que incluso observas con cierto anhelo esas personas que viven tan tranquilas y sí, que hacen el bien, pero Comiéndose que la no, pizza. claro, pero dices, no sé si vuelvo ahí o sigo aquí haciendo podcast. Pienso que también a veces idealizamos ciertas situaciones. Sí, sí. Yo conozco gente que es buena persona, que intenta hacer el bien, pero tienen miedo a la muerte. Claro. Porque claro, ese es el punto a partir del cual ellos no quieren explorar. Vamos ahí, vamos a meternos ahí porque ahí es donde Vale. empieza la aventura de la espiritualidad. Entonces, yo personalmente, si no profundizo digamos, en la parte existencial, de querer saber qué pasa cuando nos morimos, qué es lo que viene después, yo no le encuentro sentido a la vida física. Si al final todo el trabajo que haces se va a perder en el momento que se muere tu cuerpo, pues puedo entender a la gente que se dedica a disfrutar de la vida y a pasar de todo, ¿no? ¿Para qué te vas a leer un libro ni nada? Claro. ¿Para qué te vas a preocupar de nadie? Claro. Solo de ti mismo, ¿no? De pasártelo bien y disfrutar la vida. Entonces yo creo que mientras a una persona que piensa así le va todo bien, pues efectivamente vive en los mundos de Yuppie, ¿no? Claro. Dice, ¿yo para qué me voy a preocupar de la muerte? Me quedan muchos años de vida, todo me va bien, no tengo ningún problema, no tengo necesidad. Pero es que la muerte inevitablemente va a llamar un día a tu puerta.
o a tu puerta o a la de un ser querido tuyo. Y cuando llegue ese momento, si tú no has preparado algo para encajar eso, pues va a ser un trauma. Claro. Va a ser un trauma. Las personas que viven así tienen miedo a la muerte. Y si se aferran a no querer admitir que la vida puede continuar, seguirán teniendo miedo. Y cuando llegue su momento, tendrán miedo. Y cuando vayan al otro plano y vean que la vida continúa, se arrepentirán de haber pensado así. Pero si han hecho el bien, eso será pasajero y seguramente lo que pensarán es: en la próxima vida voy a intentar prestar más atención a esta parte, porque seguramente viviré la vida con más serenidad. Porque realmente pensar que todo empieza con el nacimiento y termina con la muerte, a mí personalmente me genera estrés. Porque dices, bueno, ¿y si mañana me muero? ¿Qué va a ser de la vida de mis seres queridos? Claro. ¿Y qué va a ser de mi vida? ¿Ya se acaba todo? Yo quería vivir más tiempo. Que eso es lo que le suele pasar a muchos espíritus que cuando van al otro plano no quieren reintegrarse en él. Quieren seguir viviendo en el plano material, y si ha sido por un accidente o se han muerto jóvenes, están pensando, oye, pero si yo quiero seguir viviendo, me habéis interrumpido mi vida antes de tiempo. Y se empecinan en eso y de ahí no salen, y por eso hasta que no se tranquilizan no les pueden ayudar, ¿no? Pero por eso, porque tenemos una visión de la vida limitada a solo el plano material. Y hay casos, ¿verdad?, que dicen que pueden estar años, de lo que aquí llamamos años, en el plano, en Sí, ese estado, digamos, sí. de no aceptación. Sí, porque para ellos el tiempo ya... No existe. Pensad que realmente, ante la inmortalidad del alma, el tema del tiempo pierde Sentido. ¿no? Tarde o temprano tú vas a seguir viviendo. Lo que va a pasar es que van habiendo cambios que pueden ser más lentos o más rápidos. Pero si sigues vivo siempre, ya no es tan importante correr, ¿no? Claro. Entonces, a mí personalmente me quita estrés Claro. el saber que tenemos vida inmortal. Y la cosa que me ha quitado es el miedo a la muerte. Yo no tengo ningún miedo a la muerte. Y creo que eso ayuda a las personas. Ayuda mucho, sí. Y tú mencionas Coincido. mucho que, aparte de eso, que sería también como un fin último interesante, ¿no? O un objetivo de vida, el perder el miedo a la muerte para poder vivirla más tranquilamente, hablas mucho también de que otro fin es el amor. Entonces hablemos un poco del amor. Para los que no nos están viendo, que solo nos escuchan por las plataformas de audio, La Ley del Amor es el libro que tenemos entre manos, así con el símbolo del corazón con Sí. las manos. Entonces, ¿cómo nos ayuda el amor, Vicente? Bueno, en realidad el objetivo principal es ese. Yo soy de la opinión que la misión de todos en este mundo es venir a desarrollar la capacidad de amar. ¿Amar de qué manera? O sea, de manera incondicional, amar en pareja, amar cómo. En última instancia, incondicionalmente. Pero ese llegar a la incondicionalidad es un objetivo que a todos todavía nos falta mucho por llegar ahí, ¿no? El amor se puede expresar en todas las facetas de la vida. En el amor de pareja, el amor padres, hijos, hermanos, familia, amistades, y luego el amor al prójimo, que sería personas que no tienen un vínculo directo con nosotros. Entonces, en todas esas facetas nos tenemos que desarrollar. Entonces, una de las cosas que a mí no me cuadraba de la religión era el hecho de que para amar al prójimo tuvieras que renunciar a la relación de pareja, Claro. ¿no? Cuando en realidad es lo fundamental para desarrollar el amor. Ese amor, cuando tú lo desarrollas, es lo que te mueve a tener más amor hacia otras personas. Entonces, por ahí no era una cosa que no me cuadraba. Ahora entiendo que eso no tiene nada que ver con la evolución espiritual, lo de el celibato, ¿no? Claro, fueron O reglas que la se pusieron, castidad que y se todo. pusieron después. Fueron reglas Claro, que la son religión fue. reglas de la religión, Claro. pero no son reglas del plano espiritual. Claro. Entonces, la relación de pareja, el amor de pareja, es algo muy importante. De hecho, la mayoría de personas, los principales problemas de su vida tienen que ver con las relaciones de pareja. O con la soledad. O sea, una de dos. O con Porque la soledad. o mucha gente que se mete en una relación de pareja por no aprender de la soledad y viceversa. Eso es un poco... El tema de las relaciones de pareja es casi el 70% de este Del libro. libro. De por qué las personas se unen, a veces hay amor, a veces no hay amor, o hay otras cosas. Ujú. Y luego también hay veces que se unen y hay amor, pero los defectos se interponen. Y
a consecuencia de que los defectos pueden más que los sentimientos, a veces hay parejas que podrían ser felices y no lo son porque han dejado que los defectos superen a los sentimientos. Entonces, el tema de las relaciones de pareja es algo que enseña mucho al ser humano sobre el amor. Y a veces creemos que estamos enamorados y no es amor. También. Ahí hablamos también del apego como una forma de amor malentendida. ¿Cómo distinguirlo, Vicente? Para mí el amor en su máxima expresión ha de ser incondicional. Es decir, el que quiere de verdad no espera nada a cambio. Y el que actúa por interés no está amando verdaderamente. Y luego ha de ser libre. No se pueden forzar los sentimientos. Cuando digo libre no estoy hablando del poliamor. Estoy hablando de que tú no puedes forzar a nadie a que te quiera. Ni te puedes obligar a querer a alguien a la fuerza. Y menos en una relación de pareja. Eso ha de nacer espontáneamente. ¿Esto por qué lo digo? Pues sabéis que la humanidad lleva miles de años con el tema de los matrimonios convenidos, donde no son las personas que se unen las que deciden, sino que son los padres. Todavía hay media humanidad así. Solo eso ya es una causa de infelicidad para millones de personas. El no poder estar con quien tú eliges, sino con quien te han impuesto. Eso es fatal. Eso es como una violación legal, ¿no? Te están forzando a tener relaciones con alguien que tú no quieres tener, pero como te has casado con esa persona, estás obligado o obligada. En este caso, normalmente suelen ser las mujeres las que son obligadas. Entonces, claro, solo eso ya debería hacernos pensar hacia dónde va este mundo. Eso debería erradicarse totalmente. Y que las personas que se unan porque quieren estar juntas, libremente, no porque nadie les haya obligado. Y luego está en el tema de las relaciones, donde ya los dos se unen porque quieren. ¿Cuál es el motivo de la unión? Si es por atracción física, que suele ser uno de los motivos, pasajera. Si es por atracción física solo, la unión será pasajera, porque la atracción física funciona mucho con la novedad. Y cuando la relación deja de ser novedosa, es como que te aburres. O sea, funciona un poco como con los chutes de dopamina y serotonina del principio, ¿no? Más o menos. Y es cuando se dice, es que se ha acabado el amor. No, no se ha acabado el amor. Nunca hubo amor. Solo hubo una atracción por física y cuando, digamos, el instinto sexual se ha satisfecho, pues ya esa persona ya no es interesante. Y entonces empezamos a ver los defectos, ¿no? A que antes no veíamos. Antes decíamos, ay, qué peca más bonita. Ahora decimos, ay, qué verruga más fea. Y es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que ha cambiado nuestra visión. Pues eso puede ser uno de los motivos que muchas relaciones fracasen, porque se mira el exterior y no el interior. Pues eso es un aprendizaje hasta que uno se da cuenta. En la adolescencia, la mayoría de relaciones son así. Se fija uno en lo que ve y no en lo que siente. Entonces, por eso suelen ser esporádicas. Hasta que uno empieza a madurar, si es que madura, porque hay gente que no, y dice, no, me tengo que fijar en otras cosas. Luego puede haber otros motivos, por necesidad de amar, de necesidad de ser amado, por interés material. Yo pensaba que la unión por interés material hoy en día ya casi no existía y me he dado cuenta que no es cierto. A lo mejor no por el principio, pero sí el mantenimiento de algunas relaciones, ¿no? Está más disfrazada. Está más disfrazada. Yo digo que hay 3 tipos de uniones. El matrimonio, la pareja de hecho y la pareja de hipoteca. La pareja de hipoteca es aquellas dos personas que no dejan la relación porque tienen una deuda con el banco y cada uno por sí mismo no pueden pagar. Claro. Entonces son compañeros de piso, pero no deshacen el vínculo formal, ¿no? Aunque interiormente ya lo han roto, ¿no? Entonces eso sería una unión por necesidad material o por conveniencia material. Pues así hay otros, ¿no? La unión por necesidad de ser amado es una persona que tiene la autoestima baja, quiere que le quieran y cuando alguien aparece y le dice yo te quiero querer, pues lo dan por bueno. Y no se paran a mirar si ellos sienten algo de amor por esa persona. Es como que dicen, tú eres mi salvador porque yo pensaba que no le gustaba a nadie. Entonces eso tampoco es un buen motivo para tener una relación. Tienes que mirar tus sentimientos. Igual que hay personas que necesitan amar
y están como desesperados por encontrar a alguien, y a la persona que pasa en ese momento dice, pues contigo mismo. Y entonces ahí no es que estén enamorados de esa persona, necesitan amar y están tan necesitados de expresarle a alguien el amor que creen que cualquiera puede ser. Y luego con el tiempo se dan cuenta de que no, que eso necesita una afinidad del interior espiritual y una correspondencia de sentimientos. Pues ese tipo de cosas son las que analizamos en el libro, en el segundo, el de la ley del amor. El primero también va del amor, todo va del amor, Sí. los dos libros. Pero hay que entender un poquito que el desarrollo de la capacidad de amar es un proceso lento. Claro, y digamos que también, Vicente, podría ser posible en esto que mencionas de cuando se pasa esa etapa inicial del enamoramiento, que es como más ciego, es posible que luego cuando aparecen los defectos también tengamos como una oportunidad de amar de manera incondicional y aprender a ver, o sea, es como otra de estas pruebas que tanto mencionas, y aprender a ver lo que vemos ahora como una verruga, volver a verlo como una peca. O sea, al final es como la única oportunidad que tenemos de poder en los defectos del otro ver el amor incondicional, ¿no? O cómo funciona esto. Yo te diría que no hay que verlo desde esa perspectiva. Es decir, que tú puedas mejorar tu forma de ser e intentes quitarte los defectos, eso es algo bueno siempre. Pero eso no va a hacer que tú quieras más a esa persona si no la querías como pareja. Claro, lo que quiero decir es que es como un poco efímero el decir, bueno, cuando ya no me gusta, me voy. O cuando esto no me gusta, me voy. O sea, es como, ¿no? Lo veo como... A ver, yo lo que opino es que deberíamos mirar, antes de empezar las relaciones, qué es lo que nos mueve a empezar la relación. ¿Es porque me gusta? Si ya lo sé, que es porque me gusta, estoy siendo superficial. Y a lo mejor estoy engañando a la otra persona si la otra persona quiere tener una relación de pareja y no un ligue de una noche. Pero se suele empezar porque te gusta alguien, ¿no? Claro, cuando te gusta alguien interiormente, también te suele gustar exteriormente. Se dan las dos cosas. Claro. Pero hay gente que solo mira el exterior y no se para a mirar el interior. Claro. No da ninguna oportunidad. Si no le llama la atención el exterior, no da ninguna oportunidad al interior. Y entonces el espíritu, cuando va madurando, empieza a fijarse menos en el exterior y fijarse más en el interior. Y si realmente el interior le llena, el exterior también le gusta. Va unido. Aún así, lo que tú comentas de las personas que ahora me gusta y dejan la relación, es preferible que dejen la relación. Porque continuar una relación sin amor, lo que va a traer son problemas Está y en una sufrimiento. mentira. Entonces, lo que pasa es que tendría que intentar ver hasta qué punto quiere tener una relación de amor. O solo quiere rollitos, ¿no? Porque hay gente que solo quiere rollitos. Rollitos es solo sexo. Entonces, la persona que quiere solo sexo, a lo mejor durante un tiempo de su vida tendrá solo sexo. ¿Qué pasará? Que se irá haciendo mayor. Y el cuerpo bonito irá envejeciendo. Y entonces ya no podrá hacer lo mismo que hacía antes. Y a lo mejor llega un momento en que al no poder hacer lo que hacía antes, se siente solo. O vacío. Vacío, solo, Claro. vacío, sí. Y ahí vendrá Vacío. una oportunidad de Las reflexionar. oportunidades siempre están Claro. presentes. Antes de llegar a eso uno debería reflexionar, pero Sí. es verdad que a veces que uno reflexiona porque no tiene más remedio. Que eso también le pasa a mucha gente cuando tiene enfermedades. Claro. Cuando tiene una enfermedad y le hablan de que a veces la enfermedad es consecuencia del malestar del interior, es cuando quiere hacer el cambio. Pero no quiere hacer el cambio porque quiera cambiar, quiere hacer el cambio porque quiere curarse. quiere curarse. Pues entonces no va a funcionar. Ajá. Tienes que Interesante. entender que la enfermedad física es consecuencia de la enfermedad del interior y querer sanarte de la enfermedad del interior. Y si te sanas de la enfermedad del interior, lo otro vendrá como consecuencia. Pero si lo haces egoístamente solo por curarte físicamente, ya vas mal, porque no estás haciendo el trabajo de corazón, el cambio del interior. Lo haces por conveniencia, ¿no? Quiero estar sano. Entonces, no funciona. Bueno, y en todo este juego, que a pesar de que hay un montón de almas que siguen encarnando en lugares, por ejemplo, donde hay casamientos arreglados o que hay muchos que siguen distraídos, ¿tú cómo ves la evolución de toda esta humanidad en general? ¿Eres optimista? ¿Vamos bien? ¿Hay un gran despertar, como se dice ahora? ¿O siempre fuimos así, cada uno por su...?
A ver. Yo creo que vamos mejorando, pero lentamente. Si a lo mejor nos fijamos en hace 10 años o 20 años, pues a lo mejor no vemos ningún cambio. Incluso hasta podemos pensar que ha empeorado. Porque hay momentos como de crisis, ¿no? Eso no es porque haya empeorado el mundo en sí, sino porque hay veces que hasta que no te pones a prueba no sabes si estás avanzado o no. Si pasaste de año escolar o no. Exacto. Entonces, yo pienso que vamos avanzando lentamente, pero que si comparas la humanidad actual con la de hace 2000 años, ha mejorado considerablemente. Ahora, ¿hemos llegado a donde deberíamos llegar? No, no hemos llegado. Para mí deberíamos llegar a un momento en el que nadie quisiera matar a nadie. Cuando todo ser humano tuviera claro que la vida es sagrada y que no hay que quitarla, ni la de los demás ni la de uno mismo, ya sería una humanidad muy diferente. No habría guerras, no habría asesinatos. A lo mejor tendríamos conflictos, pero no llegarían nunca al extremo de quitarle la vida a nadie. Claro, eso va acompañado de muchas cosas. Primero, la empatía, ¿no? Yo no quiero que al otro le hagan lo que a mí no me gustaría que me hicieran. Entonces, lo veo que va lento y que a lo mejor todavía necesitamos unos 500 años para que el mundo sea un lugar más agradable donde vivir, pero está mejor que antes. O sea, que consideramos que, ya lo pongo en modo un poco debate ya, Sí. sí que consideramos que va a llegar un día en el que el mundo sea un lugar más agradable donde vivir, o simplemente tenemos que dar por hecho también que la vida siempre va a ser dual y va a haber bien y mal y va a haber guerra y paz y va a haber amor y odio. Con el tiempo llegará un momento en que el mundo será un mundo más agradable donde vivir y donde no habrá grandes conflictos. Pero eso depende del libre albedrío del ser humano. No siempre habrá el bien y el mal de esta manera como sucede aquí. Porque los espíritus, llegado a cierto nivel evolutivo, ya no sienten la necesidad de destruirse, ¿no? Entre ellos. Claro. Y hay planetas que están ya en esa fase. Nosotros estamos en el camino. También es cierto que habrá gente que llegue a ese nivel y habrá gente que no. Entonces, en algunos momentos, si no hubiera una selección de quién se queda y quién no encarna, sí que nos quedaríamos en un círculo vicioso. Porque, claro, habrá una parte de la población que sí que ha llegado a ese nivel, pero a lo mejor los otros, como no han llegado, les siguen haciendo la vida imposible. Pues tiene que haber momentos de selección. Como ocurre también en los colegios o en los institutos, ¿no? El que pasa de año El y que el pasa que y el que repite. no pasa, ¿no? O incluso el que cambia de instituto porque ya ha acabado la primaria, ¿no? Pues este va a otro sitio. O a lo mejor, si hay muchos que no han pasado, el mismo colegio. O sea, quiero decir, en el caso de la Tierra pueden ocurrir dos cosas. Que haya muchos espíritus que hayan avanzado lo suficiente y entonces el planeta en su conjunto ya tiene que albergar una humanidad más avanzada, entonces los que no han llegado a ese nivel ya no pueden encarnar y tienen que encarnar en otros planetas que no han dado ese salto. Esa es una de las opciones. Y la otra opción es que los que han dado el salto evolutivo sean minoría y la mayoría todavía no ha dado el salto. Entonces los que se tienen que ir son los que han dado el salto. Claro, pero esto es muy curioso lo que mencionas, porque ha habido un momento de la conversación mientras hablábamos que cuando hablábamos de guerra o de matar a gente, he pensado en un porcentaje más pequeño, evidentemente, porque creo que hay menos personas que piensan matarse entre sí que no, ¿no? O sea, es como un porcentaje pequeño de posiciones de poder, por ejemplo, o gente, ¿no? Como muy pocas personas que quieren matarse entre sí. Y sin embargo, cuando hablamos de la espiritualidad o de seres más espirituales o de gente con un poquito más de conciencia, pienso, sin embargo, también en un porcentaje muy pequeño. Entonces, al final, sí que me pregunto, primero, ¿qué es ser un ser evolucionado para ti? O sea, ¿dónde está ese calibre? ¿Cómo lo mides y cómo lo identificas? Y luego, en respecto a la pregunta que hacía Gaby también, de si realmente creemos que hay un porcentaje mayor o no de seres evolucionados. Claro, es que no es una cosa que es blanca o negra. Hay muchos tonos de gris. Entonces, lo que va ocurriendo es que en esta humanidad hay desde el negro hasta el blanco muchos tonos de gris. Entonces, para mí una persona con un nivel de evolución suficiente es la persona que ya no tiene intención de hacer daño. Eso ya es mucho. No tiene intención de hacer daño. A lo mejor puede hacer daño, pero ya no es su intención. Puede ser que, digamos,
le falta o no presta atención a determinados detalles y de manera indirecta causa el daño. Entonces, para mí, si tenemos que hacer dos grupos, lo haría ahí. Es decir, la persona que no tiene intención de hacer daño y la persona que con intención no le importa hacer daño. Claro, o sea, no sería lo mismo un soldado que va a la guerra porque lo obligan, por ejemplo, y al final termina haciendo por defensa algo, que aquel que planea hacerle daño a otro. Correcto, ¿no? correcto. Claro. Hay muchos soldados que no irían a la guerra. Claro. Pero claro, entre la tesitura de que te maten los del otro bando o te maten los del tuyo, porque en Claro. las guerras muchas veces les pasaba eso a los soldados. Claro. ¿No quieres ir a la guerra? Pues te fusilamos. Claro. Sí, sí. Que eso es lo que pasa O normalmente. una vez allí, por defender su vida, es el instinto que sale Claro. también, ¿no? Exacto. El tema es que cuando ya la humanidad se centre y tenga sus cosas claras, no permita que nadie Obligue a otro. le obligue a ir a la guerra. O habrá Claro. una mayoría que dirá, me da igual lo que tú quieras, yo no voy a ir. ¿Me quieres matar? Mátame. Pero como somos muchos los que no queremos ir, quien se tiene que ir eres tú. Claro, pero luego también eso en otros niveles, porque aquí estamos hablando de soldados y de guerras, pero en otro nivel, como por ejemplo la subsistencia o la supervivencia o el luchar por un sueldo digno o cosas así, ya son otros niveles un poco más sutiles donde las líneas estas de las que hablas son más finas, ¿no? O Claro, matar, lógicamente, cuando hablamos de matar, por lógicamente. ejemplo, que decimos, claro, no matar en una guerra, pero es que hay gente que se mata fumando y bebiendo, por ejemplo. Claro, esto sería como un suicidio lento. ¿Vale? Yo pienso que en todo hay grados. Yo, por poner un límite en algún sitio, yo valoro mucho la intención. Esa persona la veo bien intencionada o mal intencionada. Pues eso más o menos sí que lo puedo captar. Una persona bien intencionada o mal intencionada. Habrá gente con grados también dentro de los malintencionados, muy malintencionados, menos malintencionados. Claro. Y entre los bien intencionados, pues gente que va un poco a su bola y no se mete mucho con la vida de los demás, y habrá gente que intenta ayudar a los demás. Pero solo ese hecho, la intención, ya me dice un poco hacia dónde van unos y hacia dónde se decantan los otros. Me encantan las Ah. buenas intenciones. Chicos, chicas, por favor, mantengan sus buenas intenciones. Bueno, es que Y el amor. hay tanto para hablar, claro, y tantas sutilezas, ¿no? Y yo no sé un poco cómo piensa Laura, pero una de las preguntas así un poco finales, quería preguntarte, ¿cómo has recibido estas certezas tú? Si sientes a veces que canalizas o si sientes en tu corazón, nos has compartido un montón de cosas maravillosas, ¿no? Y a veces, por lo menos en mi caso, tengo a lo mejor más dudas. Sí, a ver, yo pienso que todos tenemos primero una ayuda del plano espiritual. O sea, no me considero una persona privilegiada, aunque sí que considero que es un privilegio haber conocido a mi mujer, eso lo considero un privilegio grandísimo. Qué hermoso. Y que esa ayuda viene de diferentes maneras, ¿vale? La primera forma, la que he dicho, la intuición a través de la voz de la conciencia, nos ayudan en sueños, y luego si ese contacto lo vas trabajando, esa conexión se va haciendo cada vez más consciente. Y pues el sueño, que normalmente lo hacemos de forma inconsciente, puede llegar un momento en que nos separemos del cuerpo conscientemente. Eso es un viaje astral o como le queráis llamar. Entonces, a través del viaje astral puedes aprender mucho. Sí. Primero aprendes que tú no eres tu cuerpo, porque si te puedes separar de él y sigues vivo, no eres tu cuerpo. Coincido. Y en ese intervalo en el que estás fuera del cuerpo, puedes contactar con los seres que están en el plano espiritual y aprender de ellos. Eso es una ayuda tremenda. Ahora, para llegar ahí, no es fácil. Primero tendrías que superar, por ejemplo, el miedo A salir del a cuerpo. salir del cuerpo, Sí. que eso mucha gente no lo llega nunca a superar. Pero aunque no llegues a salir del cuerpo, vas a seguir teniendo ayuda espiritual. El tema de la voz de la conciencia para mí es fundamental. En mi caso, digamos que mis formas de contactar han sido muy diversas, pero las primeras fueron los sueños. La primera realmente fue gracias a conocer a Juani, que ya me iba archivando lo que le iban diciendo. Hay gente que ha aprendido mucho de los contactos de los demás. Yo también he aprendido mucho. Y luego he tenido los míos. Una forma de contacto es el viaje astral. Otra forma de contacto es la voz de la conciencia. Otra forma de contacto es la mediumnidad. Porque los espíritus a veces pueden venir y
las personas que son sensibles, digamos, permitir que hablen a través de ellas, ¿no? Lo que se llama Sí, medium de sí. incorporación. Mi mujer es medium de incorporación, entonces también he tenido ese regalo, ¿no? Entonces, por diferentes vías, sé que ese contacto es real. Eh, y antes de tener esos contactos más profundos, he tenido que abrirme, porque si tú no te abres, nunca vas a llegar a tener un contacto de esa naturaleza. Eso es un contacto ya muy, muy profundo, ¿no? Con el plano espiritual. Entonces, yo animo a la gente a que eh, trabaje el tema de la voz de la conciencia y que si quiere ayuda, que la pida espiritualmente. Digo, yo necesito ayuda para esto. Que no pida que le digan el número de la lotería, Eso. no se lo van a dar. Pero si piden ayuda para mejorarse interiormente, en el aspecto que sea, esa ayuda llega. Llega a través de intuiciones, a través de sueños, y si uno lo pone en práctica, cada vez va a fortalecer esa conexión. Tú tuviste, Vicente, también que superar miedos al principio de esa certeza de la que habla Gaby, de que, o sea, en qué momento tú empiezas a difundir el mensaje y rompes la barrera de, por ejemplo, hablar en público, hablar delante de las cámaras, tener la confianza y la certeza de que lo que estabas diciendo iba a ser creíble, iba a ser aceptado, que no te iban a tachar de loco, porque eso me imagino que son miedos también a otros niveles, los tuyos. Sí, bueno, mi certeza del mensaje es plena, nunca he tenido dudas de eso. Quiero decir, a partir de que yo ya decido, digamos, hacer esa difusión, yo tenía muy claro lo que tenía que decir. Pero sí que es verdad que tienes temores a las reacciones, ¿vale? Y de hecho he tenido... Al que dirán, ¿no? sí, pero he tenido gente que me ha acosado, ¿no? Que me ha perseguido, ¿no? Y hoy en día es muy fácil porque a través de las redes sociales los haters lo tienen Claro. muy fácil, ¿no? Entonces hubo una temporada que tenía una gente que me perseguía e intentaba que se cancelaran mis charlas, que me difamaba y me calumniaba. Fueron unos cuantos Guau. años y lo pasé mal. Hasta que ya te fortaleces y dices, me da igual. Yo voy a seguir mi camino. El que me conozca sabe cómo soy. Y el que quiere dejarse llevar por las habladurías tiene su libre albedrío para pensarlo. Entonces sí que hay unos miedos. A nadie le gusta que le difamen, que le calumnien, que vas con la buena intención y le den la vuelta y quieran, pues eso, tacharte Sí, o a veces de nosotros vemos, de que eres aprovechado, de Sí. que te quieres Lucrar incluso, lucrar. ¿no? También. o a veces la propia familia, Vicente. Hay personas que me contactan a mí y dicen, bueno, porque sus padres lo agreden por estar, ¿no? en un camino así Sí. o por no coincidir Sí, en la familia, también como dice el dicho, como nadie es reflejo. profeta en su tierra, ¿no? Sí, Entonces, pues sí, en la familia es difícil que E los que incluso, son de tu familia carnal, sobre todo si son claro, mayores, claro. claro. entiendan, ¿no? Porque ellos están En otro, hechos a otra vida, ¿no? claro. Y es muy difícil que ellos cambien. Eres tú el que tienes que entenderles a ellos, Ujú, pero no permitir que porque a ellos no les guste, tú dejar de hacer lo que quieres claro. hacer. Claro, incluso más allá también en niveles en los que hay muchas personas también que hemos observado que tienen miedo a que todas esas señales o esos contactos de los que tú hablan rocen con la locura, ¿no? De la aceptación de que puedan tener esa extrasensorialidad o no sé, o esa... Incluso Cuando, la voz de la conciencia en ciertas ocasiones puede ser como muy... que te hable muy bajito pero muy constante o que te hable muy fuerte pero muy pocas veces, etcétera, ¿no? Cuando uno piensa que es locura, es que no tiene claro de dónde viene el Mm, mensaje. A veces puede ser uno que se haya sugestionado cosas, pero si te las has sugestionado tú, te queda la duda. Entonces es verdad que esa persona tiene claro. que hacer un trabajo de sinceridad. Claro. No es lo que... El contacto espiritual no es a tu gusto, no es cuando tú quieres ni a regalarte el oído. Te dice la verdad y te la van a decir cuando ellos consideren. Entonces, eso es la manera de saber si esa ayuda viene del mundo espiritual o es tu mente. Tu mente te regala los oídos y te justifica en tu egoísmo. La voz de la conciencia te habla claro, te dice la verdad, aunque te duela. Y si te tiene que decir algo de tu egoísmo, pues tienes dos caminos, o aceptarlo o hacer oídos sordos. Entonces, para mí, la clave es eso, el ser sincero. Y
si la voz de la conciencia te habla y te dice algo que no te gusta, mírate a ver qué es eso, porque eso es una ayuda espiritual. Y si tú mismo no lo quieres aceptar, ¿qué te van a decir más? Claro. Ya no te pueden decir más, La porque comunicación se lo poco corta. que te han dicho ya no lo quieres. Pues Claro. entonces digo, bueno, pues cuando quieras escucharme ya te hablaré, Dejan el móvil y dice, ya lo llamaremos cuando esté preparado. más o menos. Vamos a otra cosa, mariposa, ¿no? Bueno, pues muy bien, pues muchísimas gracias, Vicente. A mí me ha encantado. Vamos con la última pregunta. Bueno, ¿qué es una vida magna para ti? Pues una vida en la que uno intenta ser lo más feliz que puede. Y el único camino que hay para eso, para mí, es sentir amor y expresar amor. Me dan para más preguntas todavía, Dios mío. Intentar ser lo más feliz que puedas. Gracias, Vicente. La Muchísimas verdad, lo gracias. hemos disfrutado muchísimo, teníamos mucha ilusión y ha sido una charla preciosa. Y bueno, gracias también a ustedes que están allí del otro lado. Los invitamos, como siempre, a que se suscriban al canal, a que compartan este podcast si creen que a alguien le puede llevar una semillita o una pizca de esperanza, de luz. Si lo están escuchando también solo por Spotify u otros canales, que bueno, que lo punteen o como se dice, que le pongan algunas estrellitas o algo, que le den un like, que le pongan campanita, todo lo que quieran para, bueno, ayudarnos a tener más invitados como hoy. Gracias. Yo por mi parte agradeceros que me hayáis invitado. Ha sido muy grato estar con vosotras y haber conversado sobre la espiritualidad y pues espero que no sea la última vez. Ojalá que no. Seguro que Gracias no. a ti, Vicente, porque al Gracias. final creo que Gracias. transmites muchísimo. Gracias a vosotras. Gracias por haber llegado hasta aquí. Eso significa que te ha resonado esta entrevista, que te ha aportado algo. Para nosotros, estas charlas son más que una conversación. Es una pasión y queremos compartirlas contigo. Tu like, tu comentario o tu suscripción al canal es una manera de decir esto me importa. Y para nosotras es importante. No solo para nosotras, sino también para aquellas personas a las que creas que les puede servir esto, que les puede aportar algo o que les puede ayudar a hacer un pequeño clic mental. Así que tanto si lo escuchas en plataforma de vídeo como de audio, recuerda darle like, suscribirte, si es en audio, darle 5 estrellas y por supuesto compartir. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio.